Hola, ¿cómo estáis? Mirad, la presentación que os voy a comentar a continuación sería la presentación que da continuidad a la que publiqué hace ya un par de semanas, donde os hablaba de la Segunda Guerra Mundial. En esa presentación os hablaba de las causas y del conflicto, del desarrollo del mismo. Sin embargo, cuando llegábamos casi al final del conflicto, hablaba de las consecuencias, pero no me extendí demasiado, porque ya era una presentación de más de media hora y decidí pues cortarlo. Entonces en esta presentación voy a retomar el final de la Segunda Guerra Mundial y lo voy a enlazar con lo que ocurre después de 1945 en el mundo. Entonces vais a ver que son acontecimientos que tienen una relación entre ellos. Además muchos van a ser sincrónicos, quiere decir que van a estar produciéndose simultáneamente en la historia, en distintos escenarios, pero al final forman parte de lo mismo. Hay muchos matices y tienen muchos datos históricos que yo pues no he podido profundizar en ellos por falta de tiempo, pero que por supuesto estoy abierta a que quien quiera aprender algo más de alguno en concreto pues me lo hace saber y yo pues le facilito información que tengo, información muy útil para profundizar en muchos de los hitos que vamos a comentar ahora a continuación. Venga, pues vamos a ver cómo se organiza el nuevo orden internacional una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar la presentación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a recordarlas. Son las mismas que publiqué en la otra presentación, lo que pasa es que las he vuelto a poner aquí, no en el final, sino en el principio. Bueno, la Segunda Guerra Mundial nos deja unos 50 millones de muertos, que vienen a ser 5 veces los que había dejado la Gran Guerra, entre soldados y población civil. O sea, una masacre. Por otro lado, nos deja unos 70 millones de heridos y mutilados. Un panorama social muy triste. Además van a salir a la luz muchísimas de las masacres y la fuerte violencia que se había ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, se había producido la destrucción total de campos y ciudades, infraestructuras como puentes, fábricas, puertos, canales. Europa destruida. Desaparecen los fascismos de Italia y Alemania. Efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial no van a quedar ideas, por lo menos no van a ser notorias. Si quedan, van a quedar escondidas. Surge un nuevo mapa de Europa que os voy a poner a continuación para que veáis cómo queda Europa una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial. Surge un nuevo orden internacional, que es lo que da lugar a la Guerra Fría, formada por dos bloques antagónicos, o sea, enemigos. El bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos. La última de las consecuencias, pues en la segunda mitad del siglo XX, se va a inaugurar una serie de cambios sociales y culturales que van a dar personalidad a lo que va a ser la segunda mitad del siglo XX, hasta llegar a nuestro momento actual. Bueno, pues lo primero que tenéis que saber es que conforme se iba acercando al final de la Segunda Guerra Mundial, los grandes líderes de los países que se veía que iban a vencer en la guerra, pues empiezan unas conversaciones de paz. Estas conversaciones de paz son tres, la primera de ellas fue en Teherán, antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, y las dos últimas, que son las más importantes, son la conferencia de Yalta. Esta fotografía que veis en la imagen es de la conferencia de Yalta, donde aparecen los tres grandes líderes del momento, que eran Churchill, Roosevelt y Stalin, los presidentes de los tres grandes que se llamaron los presidentes de las potencias vencedoras. Y luego la última de las conferencias fue la conferencia de Potsdam. En estas conferencias pues se establece por un lado un nuevo mapa de Europa con unas fronteras distintas a como habían estado distribuidas previas a la Segunda y durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora veremos cómo queda el mapa de Europa. Y además también se establece, pues, por ejemplo, la ocupación de Alemania en 4 zonas de influencia, una para cada una de las naciones vencedoras. Una zona de ocupación para Francia, otra para Inglaterra, otra para Estados Unidos y otra para la URSS. Entre otras cuestiones que se van a decidir en estas conferencias de paz. Bueno, este sería el mapa de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Podéis observar que Alemania aparece dividida en dos. Una es la República Federal Alemana, que es la parte occidental, y la parte oriental, la República Democrática Alemana. Bueno, luego voy a explicaros por qué queda el mapa así, aunque seguro que muchos ya lo sabéis. Bueno, eso por un lado. Luego tenemos alguna otra cosa que tenemos que analizar, como por ejemplo la Mancha Morada, que es una zona que la URSS se anexiona una vez que acabe la Segunda Guerra Mundial. Se anexiona pues las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania y toda esa zona fronteriza que podéis ver que actualmente son países como Bielorrusia o Ucrania. Ya lo veréis en el siguiente mapa.
Polonia amplía sus fronteras, ocupa una parte del territorio que había pertenecido a Alemania, esas manchas verdes. Y luego, pues, por ejemplo, podemos observar que existe Yugoslavia, que es un territorio que actualmente no existe, porque actualmente se encuentra fragmentada en una serie de estados independientes y autónomos. Entonces, para que veáis la diferencia entre este mapa, que es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, y este otro, que es el mapa actual de Europa, pues para que veáis las diferencias. Pues ahí veis como actualmente existen dos países que son Bielorrusia y Ucrania, que en aquel momento formaban parte de Rusia, de la URSS, y luego la zona de Yugoslavia, lo que actualmente está formada por Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, todos esos países que se van a ir consolidando pues a base de guerra a partir ya de los años 90. Efectivamente, eso es una de las últimas partes en el mapa de Europa que se van a ver modificadas. O, por ejemplo, Checoslovaquia, que en el mapa anterior, lo voy a volver a poner para que lo veáis, en el mapa anterior forma un solo país, Checoslovaquia. Sin embargo, en 1993 pues se separa y da lugar a dos países diferentes, la República Checa y la República de Eslovaquia. Bueno, como podéis ver, el mapa de Europa cambia, se metamorfosea cada poco tiempo. Antes de la Primera Guerra Mundial era de una manera, después de la Primera Guerra Mundial de otra, durante la Segunda Guerra Mundial de otra, después de la Segunda Guerra Mundial de otra. Bueno, vamos a ir viendo sus transformaciones. Bueno, pues seguimos. Esto es para que veáis que las fronteras entre los territorios son artificios políticos. Y según el momento, pues la frontera la ponemos más acá o más allá. No son cosas inamovibles. Es importante, ¿no? No perder de vista ese concepto de la frontera. Bueno, pues aquí tenéis otro mapita que nos acerca a la situación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que había sido pues el país que había empezado esa expansión territorial por Europa y el causante del inicio de la guerra, pues va a ser una zona que hay que controlar. ¿Cómo se controla? Pues se divide en 4 zonas de ocupación. Como veis, la verde para Reino Unido, la azul para Francia, la naranja para Estados Unidos y la rosa para la Unión Soviética. Bueno, pues una vez que acaba la guerra, las potencias occidentales, el territorio de Reino Unido, de Francia y de Estados Unidos, pues se unifica. Y se unifica dando lugar a la República Federal de Alemania. Mientras que la zona que cae en manos de la Unión Soviética, pues se queda aislada, digamos que se queda independiente del resto del territorio de lo que había formado antes Alemania, y se configura en la República Democrática de Alemania. Lo vamos a ver aquí. Luego podéis ver que Polonia también se anexiona a territorios, esas manchas blancas se las anexiona a Polonia. Bueno, así queda el mapa de Europa, como decíamos, con estas nuevas naciones, los territorios que se anexionan a la URSS, y luego, como decíamos, Alemania pues dividida. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, van a salir a la luz pues muchísimos de los delitos y abusos que se había cometido el Tercer Reich, de forma que se decide llevar a cabo un juicio internacional conocido como los juicios de Nuremberg, donde se destilasen responsabilidades y se sometiera a juicio a muchos de los grandes dirigentes del Tercer Reich. Muy bien. Algunos de los se les acusaba de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos eran unos términos que hasta ese momento pues no habían entrado en juego. Sin embargo, a partir de ese momento, pues sí, van a surgir, ¿no?, estos conceptos de crímenes de lesa humanidad. No había un precedente de un juicio internacional, aunque desde ese momento se comienza a organizar la justicia internacional, que ya sabéis que actualmente sigue existiendo. Precisamente se organiza pues para hacer frente a la magnitud de los delitos a los que se sometían, a los que se enfrentaban estos dirigentes nazis. Bueno, los acusados eran tratados como prisioneros de guerra. Os voy a contar un poquito, si queréis, si os da un poquito de curiosidad, ¿no?, cosas que he leído ahora para prepararme la presentación. Y entonces, pues, entre los acusados habían médicos, habían abogados, habían empresarios y dirigentes nazis. Como podéis imaginar, aquí tenéis algunos de las personas que fueron sometidas a juicio. Y bueno, todas ellas fueron pues, acusados de crímenes contra la humanidad, de llevar a cabo investigaciones médicas crueles e inhumanas, aplicación de leyes, leyes injustas e inhumanas nuevamente, como por ejemplo pues todas aquellas de la higiene racial, que ya sabéis que se habían organizado en Alemania. Algunos de estos dirigentes van a conseguir huir, no van a ser apresados y por tanto juzgados, y otros van a suicidarse pues un poco antes de ser condenados. Casi ninguno de estos personajes van a sentirse arrepentidos de lo ocurrido.
Y muchos van a ser condenados a muerte con la horca, otros muchos van a ser condenados a una cadena perpetua, a presidio perpetuo, y otros pues a penas de entre 20 y 15 años de cárcel. Este juicio también levantó mucha controversia posterior, se declararon ilegales, etcétera. Pero bueno, yo quería que supiera lo que fueron esos juicios de Nuremberg. Hay películas que están ambientadas en este hecho. Si alguien está interesado, en YouTube hay alguna que está hasta entera. Bueno, ¿qué otra consecuencia trae el fin de la Segunda Guerra Mundial? Pues la organización de las Naciones Unidas. Ya sabéis que se había creado la Sociedad de Naciones una vez que se pone fin a la Primera Guerra Mundial, que no cumple con los objetivos, que era precisamente mantener la paz, de forma que ante el fracaso de la Sociedad de Naciones pues se decide fundar otra organización, en este caso la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que os sonará porque sigue estando en activo. Y entre los objetivos de esta organización pues se encontraba de nuevo mantener la paz, la cooperación internacional, el respeto a los derechos humanos y la defensa de la libre determinación de los pueblos. El hecho de que los países pues quieran independizarse de otras entidades y configurarse como países por sí mismos. Y esto va a ser muy importante para la descolonización que vamos a estudiar ahora después. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial y de conocerse los crímenes y la deshumanización tan grande que se había alcanzado durante la guerra, pues se decide redactar una Declaración Universal de los Derechos Humanos. El concepto de derechos humanos ya existía anteriormente. De hecho, desde la Revolución Francesa, este concepto de derechos pues ya venía pensándose y repensándose, pero ahora va a ser cuando se redacta una declaración. Esta señora que tiene este panfleto en la mano, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es Eleanor Roosevelt, y Eleanor Roosevelt pues fue un personaje importante en la historia, sobre todo en este momento de la historia, porque fue una mujer muy activista y que defendió pues, los derechos humanos y defendió otras muchas causas. Bueno, yo he traído un resumen de lo que son estos 30 artículos básicos que forman parte de esta Declaración Universal. Los voy a leer, ¿vale? Me vais a permitir que les dedique unos minutos a estos derechos humanos para que veáis que algunos son incuestionables, pero hay otros muchos que todavía hoy pues no están completamente cimentados, sino que están más bien tambaleándose. Bueno, primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este primer derecho bebe de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, para que veáis lo útil que es estudiar, haber estudiado la Revolución Francesa. Seguimos. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición. Esta es importante. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Bueno, pues estos derechos humanos fundamentales hay partes en el planeta y en el mundo, muchas, donde no se cumplen. Por eso, pues bueno, les he dedicado estos minutos de lectura. Bueno, pues continuamos y avanzamos. La Segunda Guerra Mundial termina. Se producen estos hechos que he narrado y ahora vamos a ver dos hechos que se van a producir de forma simultánea. Por un lado el proceso de descolonización y por otro lado la Guerra Fría. Vamos a empezar por la descolonización. Este proceso se inicia en 1945 y es un proceso que va a afectar a la mitad de la superficie terrestre. Lo podéis ver ahí, esas manchas de color verde sobre todo son las que tienen lugar a partir de 1945 y afectará a más de 1.500 millones de personas en el planeta. Quiero deciros que el proceso de descolonización es un proceso determinante para la vida de muchísimos ciudadanos del planeta actualmente.
y que además tiene consecuencias importantes, sobre todo para entender el estado actual de muchas zonas del planeta. Vamos a seguir. Bueno, aquí traigo una fotografía de algunos de sus máximos dirigentes. Pero antes de hablar de ellos, voy a hablar un poquito de las causas, de por qué se inicia justo en este momento y ahora la descolonización de algunos continentes como África o Asia, después de ser ocupados, recordáis, durante la época del imperialismo. Bueno, para empezar, la ONU, recordáis, la ONU ya había puesto entre algunos de sus objetivos la libre determinación de los pueblos, o sea, ya reconocía que cada uno de los pueblos tenía que ser libre e independiente. Por lo tanto, ya deja abierta la posibilidad de que muchos de los territorios que habían sido ocupados en un momento de la historia, pues recuperasen su libertad y su autonomía. Luego, además, van a surgir ideas de emancipación en estos territorios a consecuencia de la influencia de las ideas nacionalistas y de las ideas del liberalismo que habían ido campando por el mundo. Muchos de estos dirigentes han estado formadas en Occidente y cuando vuelven a sus países de origen pues vienen llenos de la energía que les ha dado ese conocimiento, esas ideas, y por tanto son capaces de organizar movimientos de liberación en sus territorios que hasta ese momento pues no habían sido capaces de llevar a cabo. Aquí tenemos a Mahatma Gandhi y a Patrice Lumumba. A Gandhi lo conocéis, yo espero que bastante, si no pues yo os lo presento muy rápidamente. Él fue uno de los grandes activistas indios por la independencia de la India con respecto al gran imperio británico. Bueno, Mahatma Gandhi defendía la desobediencia civil, él apoyaba los dictados de la conciencia y si esos dictados de la conciencia te decía que tenías que ser un desobediente, pues tenías que serlo. Luego también él lleva a cabo las primeras huelgas de hambre, ¿no? Fue otra forma de lucha pacífica, o esa otra de ellas que fue la resistencia no violenta, que también fue otro de los lemas de Gandhi. Rechazaba el maltrato animal, también como otro dato que seguramente os guste conocer. Y Mahatma Gandhi pues también fue asesinado. Vamos a ver que muchos de estos activistas por la libertad de los territorios van a acabar siendo asesinados. Mahatma Gandhi fue uno de ellos. Concretamente fue asesinado un 30 de enero, por eso se celebra el Día de la Paz el 30 de enero. Otro de los personajes que traemos, pues Lumumba, Patrice Lumumba, que fue otro activista, en este caso del Congo. El Congo era un territorio que había estado en manos de los belgas. Y Patrice Lumumba llegó a ser el primer ministro congoleño. Su muerte se produce también en plena Guerra Fría y parece ser, se dice que la CIA, que era esa inteligencia estadounidense, pues podía estar detrás, porque muchas de las políticas que Lumumba defendían pues iba en claro detrimento de la economía o de la organización económica que era positiva para muchas empresas estadounidenses, en fin, todos esos intereses, que además, como digo, su muerte se produce en plena Guerra Fría. La Guerra Fría pues fue todo esto una guerra, ¿no?, de intereses y de conspiraciones pues difícil de desentrañar. Bueno, aquí tenéis que todo este proceso de descolonización empieza en el 45, pero no acaba hasta el 75, o sea, son 30 años de descolonización, mucho tiempo. Y todo esto, como digo, en plena Guerra Fría. Estos procesos, algunos fueron pacíficos a través de acuerdos y pactos, pero otros muchos fueron violentos y dieron lugar a guerras pues muy duras y guerras inhumanas, donde todos esos derechos humanos que hemos dicho antes pues se pisotearon 70 veces. Quiero deciros que el hecho de redactar una declaración de derechos pues no supuso realmente acatarlos, ni mucho menos. Luego pues hablaros un poco de la Commonwealth. He puesto nació la Commonwealth. La Commonwealth como idea ya existía de finales del siglo XIX, ya se había fraguado, pero es verdad que va a tomar un importante impulso a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta Commonwealth era una mancomunidad formada por 54 países soberanos e independientes, pero que todos compartían lazos históricos con el Reino Unido. Ahí los tenéis marcados en esas marcas, esas sombras azules. Esos son los territorios que forman la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones, que actualmente sigue vigente. Bueno, algunos de estos países que tenían lazos históricos con el Reino Unido rechazaron pertenecer a la Commonwealth, como es el caso de Egipto o de Emiratos Árabes o de Kuwait. Sin embargo, otros países que no tenían lazos históricos con el Reino Unido, como por ejemplo Ruanda y Mozambique, pues también acabarán formando parte de la Commonwealth. Entonces, pues bueno, parece ser que la base fueran esos rasgos históricos, pues no está muy claro, ¿no?, cuáles eran los intereses. Bueno, también, como digo,
ha habido muchas voces que se han levantado en contra del neocolonialismo que la Commonwealth pues impone a sus países integrantes. En cualquier caso, actualmente hay como 2 millones de personas que forman parte de esta Superman comunidad. Algunos países como Australia, como Canadá, como Bangladesh, como Gambia, como Ghana, como Malta, como Sudáfrica, entre otros muchos, como digo, son 54. Y yo he nombrado unos pocos, pero bueno, tampoco me voy a extender mucho más. Prefiero hablaros de otro hito importante dentro de la descolonización, que es el apartheid que tuvo lugar en Sudáfrica. Igual habéis visto la película de Invictus, o habéis visto otros muchos documentales y conocéis lo que fue el apartheid. Para quien no, pues lo explico muy rápidamente. Deciros que el apartheid se fundamenta la segregación racial, que era ya una situación que se venía dando en Sudáfrica anterior, pero que a partir de 1948 pues toma cuerpo, pues se empiezan a promulgar leyes que dan legalidad a esta segregación racial impuesta por los afrikaners. Si os explico quiénes son los afrikaners eran de origen neerlandeses y que habían llegado allí a la zona de Sudáfrica pues en los siglos anteriores, durante toda la época del imperialismo, de la ocupación territorial de África, y entonces pues llevaban allí ya muchas décadas instaurados y por tanto pues se sentían ya pues legítimos habitantes de la zona de Sudáfrica. Pero estos afrikaners, que eran de procedencia europea, formaban solo un 21% de la población y eran de etnia blanca, frente a un 68% de la población de etnia negra, que eran los legítimos habitantes de la zona, y luego había un 11% de población mestiza, ¿vale? De gente pues que ya tenía lazos, sea con una etnia que con otra. Bueno, pues a partir de 1948, como digo, comienzan a publicarse una serie de leyes que oficializan la segregación racial. La población es sometida a un registro donde aparece la etnia de cada uno de ellos. Se van a prohibir los matrimonios mixtos entre una etnia y otra. La población negra no va a poder comprar en determinados establecimientos. Por supuesto, no va a poder ir a los mismos cines, escuelas, hospitales, ni siquiera montar en los mismos autobuses que la población africana, sino que hay una segregación clara. Obviamente, los servicios dedicados a la población de etnia negra no tienen nada que ver en calidad y en número con respecto a los dedicados a la población africana. Luego también hablaros de que se les va incluso a acotar zonas en las que van a estar ellos, donde van a poder vivir o sobrevivir, mientras que había zonas acotadas para esta población de etnia negra. Y bueno, ya como decíamos, esto va a ser una cosa que va a ser denunciada por la comunidad internacional, la ONU denunciará, pero bueno, es una cosa que no va a cambiar hasta 1990 prácticamente, cuando comienza la desmantelación del apartheid. Los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico durante un tiempo va a vetar la participación de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos, lo cuento como anécdota, y a partir de 1990 pues volverá Sudáfrica a participar en unos Juegos Olímpicos, como digo, una vez que el apartheid pues comienza a ser desmantelado, porque 1990 fue hace 2 días y medio, aunque para ustedes haga mucho, no lo es en la historia. De hecho, ese cartel que veis ahí en la fotografía es un cartel de 1989, y en 1989, que ya había fotografías en color, pues estaba prohibido que la población de etnia negra se bañase en determinadas playas de Sudáfrica, o igualmente había entradas específicas para la población de etnia negra, o bancos donde solo se podían sentar los blancos y bancos donde solo se podían sentar los negros. O sea, la segregación racial era pues diaria y estaba muy de la vida cotidiana, vamos, muy instaurada. Principal activista para la lucha contra el apartheid, pues aquí tenemos a Nelson Mandela, que acabó siendo presidente de Sudáfrica y fue pues una de las figuras que más luchó por acabar con el apartheid. Continuamos. Esta descolonización pues va a dar lugar al nacimiento del tercer mundo. Este tercer mundo, que va a tener pues una representación importantísima en África y en países de Asia, pues se caracteriza por sus dificultades políticas derivadas de esas fronteras artificiales que se fueron manteniendo y se readaptaron, pero que nunca solucionaron muchos problemas de índole política que existían en estos nuevos estados. Luego muchas dificultades económicas, producto del neocolonialismo y de los intereses económicos de grandes multinacionales y de otros estados ajenos. Y las dificultades sociales producidas por el hambre y las carencias sanitarias, entre otras, como podéis ver en la imagen, son testimonios de muchas de las dificultades, de los desequilibrios a los que se enfrentan muchísimos de estos países en África y en Asia, y que todavía arrastran. Bueno, pues, como digo, a la misma vez que se produce este proceso de descolonización, se va a producir la Guerra Fría. O digamos que la descolonización es un episodio que se engloba dentro de la Guerra Fría,
Pues muchas de las características de la Guerra Fría acaban salpicando este proceso de descolonización, a pesar de que se va a crear un grupo de países no alineados, que se llamaban, y que son países que van a intentar mantenerse al margen de los conflictos entre estos dos grandes bloques. Pero ya decimos que es muy difícil en el mundo de aquel momento pues mantenerse al margen de muchas de estas disputas, cuando había intereses económicos y políticos pues, prácticamente en todos los escenarios del mundo. Bueno, la Guerra Fría empieza en el 45, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, y acaba en el 89, aproximadamente. Como podéis ver, es una horquilla temporal muy amplia. ¿Qué caracteriza pues, a este momento de tensiones internacionales que protagonizan los dos grandes bloques que se van a formar después de la Primera Guerra Mundial? Estos bloques estaban liderados por Estados Unidos, el bloque capitalista, y liderado por la URSS, el bloque comunista. En esa gráfica inferior podéis ver cómo la evolución del gasto militar se hace exponencial conforme avanzan los años. Y si en el 1050 era de 10, algo más de 10, pues fijaros que en 1968 o 69 se alcanzan los 90. O sea, os podéis dar cuenta cómo esa escalada de potencia militar pues no hace más que parar durante todos estos años de Guerra Fría. Bueno, aquí tenéis un mapita que trata de resumir lo que fue la Guerra Fría. Por un lado la zona coloreada en morada, toda la zona del bloque soviético, la URSS, y la influencia comunista, y luego por otro lado en color naranjita más oscuro y más clarito tendríamos a los Estados Unidos y sus países aliados. Ahí nos nombran a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue una organización que se organiza pues, de todas estas naciones que formaban el bloque capitalista, frente a otras organizaciones como el Pacto de Varsovia, organizaciones que se engloban en lo que sería el bloque comunista. Y luego aparecen unas detonaciones donde se reflejan las principales tensiones o los principales conatos de peligro que hubo durante la Guerra Fría, como fueron en Cuba o como fueron en Berlín o en Grecia o en Corea o en Vietnam. Los vamos a ver ahora con más detenimiento. Bueno, la Guerra Fría tiene este nombre pues porque después de verse el potencial de destrucción que tenían las bombas atómicas, todo lo que es el arma nuclear, las armas atómicas, pues se observa y se ve que efectivamente una guerra abierta podría suponer el fin de la especie humana. Por eso esta tensión se mantiene, no acaba de explotar en un conflicto directo entre estos dos grandes bloques. Sin embargo, sí que se producen una serie de conflictos, podemos decir satélites, en diferentes escenarios, donde los bloques se van a enfrentar, pero digamos que siempre de una manera soslayada, no de forma clara o evidente. Bueno, este conflicto tan largo en la historia se divide en tres fases. La fase de máxima tensión, del 47 al 56, una fase de coexistencia pacífica, del 56 al 76, y lo que se conoce como el recrudecimiento de la Guerra Fría, del 77 al 85. Es una forma de intentar organizar un periodo de la historia tan largo como fue la Guerra Fría. Dentro de todas estas fases hay diferentes episodios que yo he intentado pues, destacar. El primero fue el bloqueo de Berlín. Ya sabéis que la ciudad, el país de Alemania va a quedar dividido en 4 zonas de ocupación. 3 de ellas se unifican, formando la República Federal de Alemania, y una de ellas pues se queda aislada, que sería la República Democrática de Alemania. Son dos países realmente, cada uno de ellos bajo el influjo, la influencia de estos bloques antagónicos. ¿Qué ocurre? Que la ciudad de Berlín queda dentro, justo lo podéis ver ahí, en mitad de la República Democrática de Alemania, que estaba bajo la organización soviética. ¿Qué hacen el bloque capitalista para poder llegar hasta la mitad de Berlín que les correspondía? Porque ya sabéis que había una parte de Berlín que era de esta República Federal Alemana. Pues ¿qué hace? Pues crea lo que se conoce como este puente, un puente aéreo, para facilitar el abastecimiento de la ciudad de Berlín, de la parte occidental de la ciudad de Berlín. ¿Veis ahí el corredor, los aviones? En la fotografía se ve además cómo los niños miran el avión, cómo llega a Berlín. Eso fue una forma de salvar ese bloqueo que los soviéticos imponen a la ciudad de Berlín. Eso, por supuesto, genera una serie de tensiones. Luego, además, esta separación de la ciudad de Berlín va a acabar siendo una separación física a través de la construcción del famoso muro de Berlín, que se construye en 1961 y que era un muro que dividía la ciudad de Berlín en dos.
Tiene muchísimos kilómetros, además estaba dotado de unas alambradas, estaba electrificado, tenía una serie de garitas de control con militares armados y cada vez que un ciudadano de una de las alemanes quería saltar a la otra, pues bueno, si era visto, pues corría el riesgo de ser tiroteado. Por lo tanto, pues ya veis que el control de la muralla del muro va a ser férreo durante todos estos años. Ahí lo veis, que fue el gran símbolo de la Guerra Fría, el muro de Berlín. Otro de los escenarios de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea. Igualmente, vemos que Corea estaba dividida en el paralelo 38 en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Y Corea del Norte, que estaba bajo el régimen comunista, pues decide ocupar la zona de Corea del Sur. Corea del Sur va a ser ayudada, socorrida por el bloque capitalista, mientras que Corea del Norte será ayudado por los socialistas, el bloque socialista. Esta guerra dura 3 años y finalmente, pues bueno, se acaba con un alto el fuego y las dos Coreas quedan pues divididas como estaban anteriormente y como están actualmente. Otro de los conflictos de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba, después de que en Cuba triunfase la revolución comunista con el líder con Fidel Castro, lo tenéis ahí en la imagen, pues la Unión Soviética decide instalar una serie de misiles de largo alcance apuntando hacia la costa norteamericana. Lo tenéis en ese mapita, ¿no? Cómo esos misiles apuntaban a diferentes ciudades estadounidenses. Hay un momento de tensión máxima que finalmente termina con el desmantelamiento de los misiles por parte de la Unión Soviética. De nuevo, la Guerra Fría es salvada. Aquí os traigo una de las grandes imágenes, las imágenes icónicas del siglo XX, que es esa serigrafía del Che Guevara. Ese es un retrato que le hicieron un importante fotógrafo, y esa imagen va a ser usada como modelo pues para esta imagen icónica que ya sabéis que es símbolo de la revolución de Cuba. Aquí tenemos el nacimiento de la República Popular de China en 1949, otro régimen que nace justo después de la Segunda Guerra Mundial y que todavía hoy pues sigue dando sus coletazos. Es un comunismo que difiere del comunismo, por ejemplo, de la Unión Soviética, pero que estaba en la órbita comunista que hemos dicho anteriormente. Ahí tenemos a Mao Zedong, que fue uno de sus líderes, y bueno, parte de las juventudes chinas, ¿no?, levantando el puño simbólicamente. Bueno, otro de los conflictos de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, que abarca del 63 al 76, 13 años de guerra muy dura. Además, también luego se supo que había sido una guerra donde se habían cometido muchísimos crímenes contra la humanidad y se habían vuelto a pisotear todos los derechos humanos habidos y por haber. Estados Unidos participa en la guerra enviando muchísimos soldados, muchos de ellos además no van a volver. Y bueno, el número de bajas va a ser cuantioso y al final Estados Unidos decide que se está prolongando demasiado el conflicto, está creando una opinión pública muy negativa en el propio país y al final decide pues salir del conflicto. Y ya los vietnamitas pues consiguen solventar sus diferencias como buenamente puedan y acabar con el conflicto. Aquí tenemos pues el nacimiento del movimiento pacifista en los años 60, precisamente al calor de la guerra de Vietnam, protagonismo del movimiento del hippie. La juventud de los 60 pues se levanta en contra de la guerra y a favor de la paz, el lema de amor y no guerra, o hace el amor y no la guerra, pues es un lema del movimiento hippie de la época. Aquí tenemos las grandes manifestaciones que se producen en Estados Unidos pues para terminar con la guerra de Vietnam, acabar con la digamos participación estadounidense en la guerra. Luego también es una época de lucha por los derechos civiles. Por ejemplo, en Estados Unidos, por los derechos civiles de la población afroamericana, es necesario hablar de Martin Luther King, que es el señor que aparece en la fotografía. Algunas de las citas que nos ha legado, pues esta que dice: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como los hermanos. Y aquí tenemos esta frase que viene a resumir un poco pues esa idea que tenía Martin Luther King. Ya sabéis que también este activista pues muere asesinado. El movimiento feminista también va a tener un fuerte impulso en los años 60. Aquí tenemos algunas de las manifestaciones que se van a llevar a cabo para dar pasos en la emancipación y la lucha por la igualdad. El nacimiento de la sociedad de consumo a través de la televisión, que empieza a ocupar los hogares a partir de los años 60, en nuestro país un poquito más tarde, pero no mucho más, y la televisión pues comenzará la publicidad y toda esta parafernalia que supone la sociedad de masas o la sociedad del consumo de masas.
Y llegamos al fin de la Guerra Fría y para ello es necesario hablar de la figura de un líder político que fue Mikhail Gorbachev, que es este señor que tenéis ahí, el señor que es calvo con una mancha justo en el centro de la frente. Esta mancha, pues bueno, yo la nombro porque para mí es muy representativa de mis años de infancia, porque este señor salía constantemente en la tele y yo lo que me fijaba sobre todo era pues en eso. No podía evitarlo, la verdad. Entonces, pues bueno, fue un hombre que tuvo un papel muy importante en la caída de la URSS, con esta política de la perestroika, una política basada sobre todo en reformas políticas y económicas y que van a suponer una tímida democratización y una cierta liberalización de la economía, como dice en vuestro libro. Entonces, pues bueno, ahí tenemos este personaje, como digo, Mikhail Gorbachev, que va a ser fundamental para la desmembración de la URSS y la caída del bloque comunista. Una de las grandes cosas que ocurrirán una vez que se desmembra el bloque comunista va a ser la caída del muro de Berlín, del gran símbolo de la Guerra Fría, y ahí tenéis como caen esas placas de hormigón. Y tenemos más fotografías que yo he querido publicar. Esto ocurre en el 89, 1989, que bueno, que no hace tanto de esto, ya os digo que yo, por ejemplo, ya había nacido y tenía 6 años. Y ahí tenéis pues a la caída del muro de Berlín, ¿no? La población alemana ya montada encima del muro, ya el muro había perdido su utilidad, y aquí la población alemana rompiendo el muro que los había tenido separado tanto tiempo. Había familias que incluso llevaban separadas muchísimas décadas y separadas por un muro. Entonces se produce el reencuentro. Y luego, pues una curiosidad, deciros que hay un trozo del muro de Berlín en Isla Mágica. Este trozo de muro se trajo en el 92 para la exposición universal que se celebró en Sevilla y quedó allí como legado y actualmente está integrado dentro de los jardines de Isla Mágica y se puede contemplar. Os animo a que lo busquéis si vais allí. Y luego ya termino la presentación pues mostrándoos un poco cómo queda el mapa de Europa después de la caída del bloque comunista. Ahí tenéis que en 1990 se produce la unificación de Alemania, ya sí, una sola. Se produce la disolución de Yugoslavia y ahí empiezan unas guerras muy duras para configurar los nuevos territorios. Como digo, este episodio no lo voy a contar aquí, pero bueno, quiero que sepáis que existe. Luego hablaros también de nuevos países como por ejemplo Ucrania y la zona de Bielorrusia, son todos esos nuevos países se van a conformar. Recuperan su independencia Estonia, Letonia y Lituania. Y Polonia también, Checoslovaquia, que ya aparece unida, ¿veis? Y a partir del 93 pues también se va a dividir en 2 estados independientes. Y con esto pues termino esta presentación. Bueno, mirad, sé que ha sido larga, sé que hay mucha información y que probablemente os sentáis un poco abrumados. Tenéis la oportunidad de poder ver la presentación poco a poco, de volverla a ver las veces que haga falta. Pero sí me gustaría que tuvierais un conocimiento, aunque sea muy general, de estos acontecimientos de la historia, porque son acontecimientos relevantes para el siglo XX y que no me gustaría que acabaseis vuestro ciclo sin conocerlos. Que repito, si hay alguien que le interesa alguno en concreto, ya digo que esto ha sido un resumen, bueno, demasiado resumido, pues que no dudéis en decírmelo, que tengo información que puede ser útil para que indagáis y profundicéis. Bueno, os mando un saludo y un abrazo y deseo que estéis lo mejor posible. Hasta pronto.